Hay pinturas que parecen estar hechas para colgarse en un museo, recibir multitudes y adornar las portadas de los libros de historia. Y luego están las otras, las que permanecen en silencio durante décadas, escondidas entre paredes que casi nadie visita, esperando al observador correcto para despertar. La burla de Cristo, pintada en 1880 por el danés Carl Bloch, pertenece a esa segunda categoría. No porque carezca de grandeza, sino porque su fuerza es tan directa, tan humana, tan incómoda, que exige algo que la mayoría de las obras no se atreven a pedir: que el espectador se convierta en parte de la escena. Karl Heinrich Bloch nació en Copenhague en 1834, en una época en la que la pintura aún caminaba entre dos mundos: el academicismo clásico y la revolución artística que ya despuntaba en París. Mientras Monet pintaba jardines y Degas experimentaba con bailarinas, Bloch elegía un camino más íntimo, más teatral, más atemporal. Su obsesión no era la luz natural ni la vida cotidiana, sino la profundidad emocional. Y esto se refleja plenamente en La burla de Cristo, una obra que no parece pintada en un taller del siglo XIX, sino iluminada directamente desde el escenario del alma humana. Lo más curioso es que pese a su inmenso talento, Bloch nunca se convirtió en un nombre mundial, no viajaba en los círculos de poder artístico de su época, ni pertenecía a los movimientos de moda. Era un hombre de fe, silencioso, disciplinado, dedicado a perfeccionar una pintura que hablaba más con sombras que con gritos. Y quizá por eso, esta obra pasó inadvertida para el resto de Europa, mientras en Dinamarca se convirtió en una imagen esencial de la devoción visual de sus iglesias. Pero hablemos de la pintura. A diferencia de muchas representaciones de este episodio del Evangelio, aquí no vemos tumultos, ni soldados golpeando, ni multitudes sedientas de sangre. En su lugar, Bloch nos ofrece un escenario casi vacío, un abismo negro en el que emergen únicamente dos presencias: Cristo y su agresor. Todo lo demás desaparece. No hay columnas romanas, no hay patio del pretorio, no hay espectadores. Es una escena desnuda, reducida a lo esencial, donde el verdadero protagonista no es el acto de violencia, sino el choque espiritual entre víctima y verdugo. El soldado, con el gesto crispado, los labios tensos y los ojos abiertos con un brillo hostil, parece a punto de pronunciar una frase que jamás conoceremos. Y quizá ahí reside uno de los mayores misterios de esta pintura. ¿Qué está diciendo? Una burla repetida 1000 veces en la historia, una frase cargada de odio, una provocación dirigida a quebrar la calma de Cristo. Ese silencio del cuadro, ese grito congelado en la boca del agresor, se convierte en un espejo incómodo para quien observa, porque Bloch no nos permite mantenernos al margen, nos obliga a ocupar el espacio invisible donde estaría el resto de la escena, el público. Y es entonces cuando aparece lo más impactante: la mirada de Jesús. No mira al soldado, no mira hacia el suelo, no mira al cielo en búsqueda de consuelo, mira directamente al espectador, a ti, a mí, a cualquiera que se acerque demasiado a la obra. Esa ruptura de la cuarta pared convierte a La burla de Cristo en un juicio silencioso, no un juicio religioso, sino humano. Es la mirada de alguien que, humillado, sigue reconociendo al otro, de alguien que, golpeado, aún ve con compasión, de alguien que sabe que está siendo visto y que, sin pronunciar palabra, pregunta: ¿tú qué habrías hecho? En un museo, una mirada así destruiría cualquier distancia emocional. Quizá por eso esta obra nunca alcanzó la fama internacional, porque es incómoda, porque no se limita a ser contemplada, contempla de vuelta. Otro detalle fascinante es la técnica. Bloch emplea un claroscuro tan profundo que recuerda directamente a Caravaggio y Rembrandt. Lo extraordinario es que mantiene la luz concentrada no en el rostro del agresor, sino en el de Cristo, que aparece iluminado con una claridad casi escultórica. Es como si la luz no procediera de una fuente externa, sino desde su interior. El soldado, en cambio, parece iluminado por una llama inestable, ardiente, momentánea. Esta oposición no es casual,
Bloch está creando un diálogo simbólico entre lo eterno y lo fugaz, entre la serenidad y la violencia, entre la dignidad y la burla. Pero esta pintura esconde aún más secretos. En 1952 sufrió una restauración casi desconocida en la que se limpiaron capas de barniz que habían oscurecido la obra hasta volverla críptica. Antes de esa restauración, el cuadro era tan oscuro que la mirada de Cristo apenas se distinguía. Después, emergió con una fuerza que muchos creyentes describieron como milagrosa. Se rumora incluso que algunas posturas conservadoras de la Iglesia consideraron demasiado humano el rostro recuperado, demasiado real, demasiado íntimo. Pero Bloch había pintado exactamente eso, la humanidad en el instante más vulnerado. También existe un tabú silencioso alrededor de la obra. Para algunos historiadores del arte, este tipo de mirada directa en un cuadro religioso era inapropiada, casi irreverente. Romper la cuarta pared se asociaba con teatro profano, no con escenas sagradas. Algunos críticos de la época lo consideraron demasiado teatral, demasiado emocional, demasiado moderno. Y paradójicamente, ese rechazo terminó por relegarlo a un segundo plano en la historia del arte europeo. La reinterpretación moderna ha sido distinta. Hoy, cada vez más especialistas ven en este cuadro no solo una escena bíblica, sino un retrato psicológico extraordinario. Una representación del poder, de la resistencia, de la crueldad humana y del acto de seguir mirando incluso cuando todo invita a cerrar los ojos. Y hay quienes sugieren que Bloch dejó simbolismos sutiles, la posición de las manos, la caída de la tela roja, la inclinación del torso, la sombra que envuelve al agresor. Cada elemento parece decir algo sin pronunciarse. Cada detalle parece tener un eco moral oculto. El resultado final es una pintura que no solo representa una burla, representa un cruce de miradas entre el dolor y la conciencia, entre la humillación y la empatía, entre la historia y nosotros. Y esa es una experiencia que muy pocas obras logran transmitir. Si la burla de Cristo impacta con tanta fuerza, no es solo por lo que muestra, sino por lo que oculta. Lo primero que llama la atención en un análisis profundo es que Bloch toma uno de los episodios más narrados del Evangelio y lo comprime hasta su esencia emocional. Este no es un retrato histórico, es una evocación del instante en que lo humano y lo divino chocan, y ese choque deja un destello que el espectador debe descifrar. Por eso, detrás de la calma del rostro de Cristo, hay una tensión que parece imposible de sostener sin quebrarse, y sin embargo, no se quiebra. Esa resistencia silenciosa es la verdadera columna vertebral de la pintura. En estudios recientes se ha descubierto que Bloch preparó varias versiones preliminares de esta obra, hoy dispersas en colecciones privadas y archivos daneses. En algunas de ellas, Cristo tenía un gesto distinto, más doloroso, más humano, menos sereno, y también existía una versión donde la cabeza del soldado estaba inclinada hacia atrás, gritando con euforia, como si disfrutara de su propio acto de humillación. Esas variantes fueron descartadas por Bloch en aras de algo más radical, un equilibrio inestable donde la violencia no se desborda, sino que se concentra en un solo punto, en un solo instante detenido en el tiempo. Esto confirma que la intención del artista nunca fue representar la brutalidad, sino la reacción emocional que provoca en el observador. Otra cuestión fascinante es el simbolismo cromático. El rojo de la túnica que arropa a Cristo no es un rojo brillante ni un rojo de sangre, es un rojo profundo, casi vino, que recuerda a un vestuario ceremonial antes que a un trofeo de burla. Bloch conocía muy bien la simbología del color en la tradición judeocristiana, donde el rojo puede significar tanto sacrificio como realeza. Al colocarlo sobre un fondo completamente negro, parece ser una antorcha encendida en medio de un pozo oscuro. Es el único color que respira dentro de la pintura, y al hacerlo, transforma lo que debía ser una burla en un acto involuntario de coronación. Pero hay algo que muchos pasan por alto. El soldado que aparece representado aquí no es necesariamente romano. Su facción, su vestuario y su postura
responden más a modelos daneses del siglo XIX que a soldados históricos del siglo I. Esto no fue un error, fue una elección. Bloch quería que la escena no se percibiera como un evento lejano, aislado en un pasado remoto, sino como un espejo que pudiera reflejar cualquier época, cualquier sociedad, cualquier espectador. Por eso, cuando el soldado grita, no grita desde la historia bíblica, grita desde nuestra propia humanidad. Uno de los tabúes más fuertes asociados a esta obra surge justamente de este detalle. En círculos religiosos conservadores de la época, se consideró inapropiado que un verdugo de Cristo tuviera rasgos modernos, porque eso implicaba que la crueldad no era un problema del pasado, sino del presente. Se decía que Bloch estaba señalando a su propia sociedad, que estaba insinuando que cualquier persona, de cualquier siglo, podría haber participado en esa burla. Esta interpretación generó resistencia en ciertos sectores eclesiásticos que preferían mantener la distancia entre el presente y el relato bíblico, y en consecuencia, la obra fue apartada de varios espacios donde originalmente se planeó exhibirla. Algo similar ocurrió con su recepción en el ámbito académico. Los historiadores del arte del siglo XX casi ignoraron la producción de Bloch, tachándolo de demasiado literal, demasiado religioso o demasiado narrativo. Pero este juicio superficial dejó de lado la potencia psicológica de su pintura, porque mientras los movimientos modernos celebraban la abstracción, Bloch ofrecía lo contrario, una claridad brutal, una mirada directa, una invitación incómoda a no desviar los ojos. En el año 2002 se llevó a cabo una revisión técnica de la pintura usando luz infrarroja, y lo que descubrieron fue sorprendente. Debajo del rostro actual de Cristo existía un boceto ligeramente distinto. La primera versión mostraba una mirada más baja, más melancólica, menos frontal. Pero Bloch decidió borrar ese gesto, modificar el ángulo de los ojos y levantar la mirada para enfrentar directamente al espectador. ¿Por qué hizo este cambio? Los expertos coinciden en que buscaba conscientemente romper la barrera emocional que protege al observador. Quería incomodar, quería confrontar, quería que al mirar la pintura sintieras algo parecido a culpa, o vergüenza, o compasión, o incluso miedo, no por Cristo, sino por ti mismo. Este descubrimiento cambió radicalmente la forma en que los estudiosos interpretan la pintura, porque demuestra que la mirada directa no fue un accidente del proceso, sino una decisión moral del artista. Fue su forma de convertir el arte en un acto de conciencia y de recordarnos que las historias antiguas siguen vivas cuando nos atrevemos a mirarlas de frente. Sin embargo, existe otro enigma poco mencionado: el silencio. En la mayoría de las representaciones del episodio hay ruido, multitudes, voces, murmullos, caos. Bloch elimina todo eso. Solo nos deja un grito congelado y un silencio que pesa más que la violencia misma. Ese silencio no solo es estético, es simbólico. Representa el momento en el que cualquier injusticia, antes de volverse pública, ocurre primero en la intimidad de dos personas, el que humilla y el que es humillado. Y ese instante, tan inquietante, es el que Bloch decidió eternizar. Finalmente, está el tema del mensaje oculto. Algunos estudiosos han propuesto que la pintura funciona como una crítica velada al trato que la Europa moderna daba a los marginados, a los distintos, a los débiles. Para ellos, Cristo representa no solo una figura religiosa, sino a cualquiera que haya sido ridiculizado o silenciado por quienes tienen poder. Y el soldado es un símbolo universal del abuso disfrazado de autoridad. Con esta lectura, la burla de Cristo se vuelve un retrato político, aunque Bloch jamás lo reconoció públicamente. Pero tal vez el mayor secreto de esta pintura es que nos recuerda algo incómodo, que todos hemos sido espectadores silenciosos alguna vez, y que a veces la mirada que más pesa no es la del agresor, sino la de quien sufre en silencio.